buen día, maestra. Nosotros vamos a abordar el tema 3, ¿quién dirige mi sociedad?, que pertenece al bloque 5, el ser humano y la sociedad, para la primera evidencia del parcial 3 de la materia de temas de filosofía. Este tema resulta ser muy interesante, pues desde nosotros hacernos el cuestionamiento ¿quién dirige mi sociedad?, podemos desprender pensamientos sobre las formas de gobierno, la forma de gobierno en la que nosotros nos encontramos, los representantes de nuestro país, cómo estos llegaron a ese lugar y cómo todo eso repercute en nuestra realidad actual y la forma en la que vivimos. Estas son cosas que muy comúnmente no se piensan, pero que debemos de tomarle una mayor importancia. Para comenzar, tenemos que saber qué es la sociedad y cuáles son sus características. Se entiende por sociedad al conjunto de personas de un lugar, organizados socialmente y que se relacionan entre sí. Estas están bajo una misma autoridad, unas mismas leyes y unas mismas normas que regulan la conducta. Además, está gobernado por entidades que velan por el bienestar de esta. Lo que caracteriza a una sociedad simplemente es la puesta en común de los intereses de los miembros y ciertos rasgos como la historia, las costumbres, la cultura, la economía y la forma de vida que se comparten. A continuación, mi compañera Yanetsi nos va a adentrar un poco más en el tema. Yo voy a seguir con la pregunta de quién dirige mi sociedad. Para responder la pregunta de quién dirige mi sociedad, se tiene que analizar y enfatizar las acciones y propuestas que se hacen. Como ya lo sabemos, la sociedad está integrada por un sinnúmero de grupos de personas que buscan la libertad y siempre progresando para tener su calidad de vida querida y también para proteger a los suyos ante cualquier cosa negativa. Vamos a antecedentes pasados importantes que nos hablan sobre esto, como el filósofo Aristóteles, que decía que el ser humano era social por naturaleza. Esto nos lleva a pensar que necesitamos a alguien que nos organice para poder sobrevivir o necesitamos organizarnos. También está el gobierno que nos diga o nos establezca lo que debemos hacer. También estaba Platón, que también pensaba que el ser humano era social por naturaleza. Fue el autor de un ensayo de teoría política donde estableció las características de diferentes estados, donde los clasificó de mejor a peor, como a continuación los nombraré. Número 1. La aristocracia. Lo clasificó como el mejor de los gobiernos, ya que para él fue la forma más perfecta de un gobierno. Número 2. La timocracia. La timocracia fue el gobierno de los ambiciosos y los guerreros, donde había más amigos de la guerra que de la política pacífica, donde se daba crédito a los que tenían fuerza, a los amantes de la guerra y a los del zen de la ciencia. Número 3. La oligarquía. La oligarquía fue el gobierno de pocos. Se sustituyó el amor de la gloria por el del dinero. También los ricos pasaron a ser los más dignos. Número 4. La democracia. La democracia fue el gobierno del pueblo, donde se establecía la libertad, sobre todo la de expresión. Cuando el pueblo liberaba o expulsaba a los ricos del poder, se daba una libertad inmoderada y a veces daba el desprecio de las leyes. Número 5. La tiranía. La tiranía fue la degradación del Estado. Fue la peor forma de gobierno que pudo haber catalogado Platón. A menudo era la consecuencia de la democracia por tanta libertad. Había tanta libertad, había alguien que tomara el puesto y se imponía ante todos. Como el puesto estaba libre, el pueblo demandaba a un tirano. Por conclusión, puedo decir que las instituciones, entidades y organismos son los que dirigen a la sociedad en función de las personas que dirigen y su propia ambición. Proseguimos con mi compañera Alicia. ¿Quién y cómo se elige a quien dirige nuestra sociedad? Bueno, la sociedad en general es la encargada de elegir a nuestros representantes. Esto es por medio de un proceso democrático, enfocado a informar a la ciudadanía sobre los posibles candidatos y las posteriores elecciones que habrá para cada puesto. Voy a seguir con la pregunta de qué es la democracia. La democracia es la forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo.
mediante mecanismos de participación directa e indirecta que confieren la legitimidad de sus representantes. Proseguimos con mi compañera Leslie, que nos hablará sobre otro tema y nos concluirá sobre esta exposición. Muchas gracias. Bien, ahora continuaremos exponiendo los puntos a favor y en contra de la democracia. La democracia, además de estabilizar la economía, es la única forma de gobierno que se preocupa por la libertad. Además, mejora el entendimiento de las personas, así como la participación ciudadana en asuntos públicos. Sin embargo, muchos autores dicen que la democracia es algo negativo para la población, pues con ella surgen movimientos que la dañan, como lo son la plutocracia. En esta existen diferentes influencias en la toma de decisiones, marcadas por las personas con mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, a la hora de hacer un mal manejo financiero en campañas o partidos políticos. Por otro lado está la patitocracia. Según el filósofo Gustavo Bueno, la patitocracia no es nada más que la deformación de la democracia. En ella, los partidos políticos tienden a atacarse entre sí. Por último, tenemos a la oclorocracia. Según el historiador griego Polibio, la oclorocracia es la degeneración de la democracia. En ella no se toman en cuenta las necesidades o los requisitos del pueblo, sino solamente los requisitos de la muchedumbre. Y estos intereses se ven expresados de manera violenta o incluso de manera ilegal. Es muy importante que la población tenga en cuenta todos estos puntos a la hora de elegir a sus gobernantes. Pero, ¿cómo fomentamos la participación de la sociedad en busca de mejores dirigentes? Bueno, nosotros tenemos dos propuestas. La primera de ellas es hacer campañas en redes sociales, ya que siendo uno de los medios de comunicación más amplios, llegará a más personas. Y así se podrá exigir que se haga valer los derechos de transparencia y, sobre todo, el derecho al acceso a la información y evitar que esto se viole. La propuesta número 2 es que el Comité de Acción Ciudadana vaya o se comunique con las personas con un puesto más alto, como lo son los gobernantes, y de esta manera exijan las propuestas de mejoramiento de las colonias que proporciona la sociedad misma. Bien, ya expresados todos los puntos en este video, considero que es de suma importancia el saber quién y cómo se dirige la sociedad, el cómo se lleva a cabo el proceso de elección y todo lo que esto conlleva. Además, es importante tener en cuenta que en esta sociedad los gobiernos, los gobernantes, son los que conducen a la población, ya sea para bien o para mal. Y dependemos tanto de ellos que nos encontramos influidos por sus constantes guerras de poder. Bien, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Gracias por ver.